Día 23, tercer domingo de este tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, penitencia, caridad y ayuno. Sean todos, queridos hermanos, amigos, familia, muy bienvenidos a este su canal católico, El Carpintero. Hoy la liturgia nos presenta a Jesús en el Evangelio según San Lucas, hablándonos acerca de la gran misericordia de Dios nuestro Padre. Vamos a disponernos a escuchar este Evangelio, este Santo Evangelio según San Lucas, pero antes, pues los invito a que hagamos oración, a que nos pongamos en manos de Dios, para que pues nos guíe con su bendito y santo Espíritu a guiar bien pues este momento que vamos a tener de compartir con ustedes, este momento que queremos ofrecerlo a Dios y a todos y cada uno de ustedes, donde vamos a aprender y reaprender. Así que comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos dirigimos con mucho amor a nuestro buen amado Dios, a nuestro Padre, para ofrecerle este momento, este trabajo, y lo hacemos como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Nosotros como católicos sabemos que tenemos un Padre amoroso, Dios Padre, pero también tenemos una Madre que intercede siempre por nosotros, sus hijos. Así que con gran confianza, con amor, con cariño, nos consagramos también a ella el día de hoy, pidiendo su poderosa intercesión. Así que hacemos la salve a nuestra Santa Madre. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh siempre dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuese merecedora de ser digna morada de tu Hijo. Concédenos que pues celebremos con alegría su conmemoración por su piadosa intercesión, seamos liberados de los males presentes y de la muerte eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué alegría, queridos hermanos, amigos, familia, estar nuevamente con ustedes, compartiendo estos momentos agradables en este hermoso día, domingo, día del Señor. Y bueno, pues como decíamos al inicio, vamos a escuchar el Santo Evangelio. Decíamos que hoy la liturgia nos presenta a Jesús dentro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos del 1 al 9. Entonces, escuchemos qué nos va a decir hoy nuestro Señor a través de este Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé,
¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues miren, les comparto en relación al Evangelio del día de hoy un comentario de su santidad el Papa Francisco respecto a este trocito del Evangelio según San Lucas que hoy domingo nos regala nuestro Señor. Y el Santo Padre dice que hay una gran similitud entre el viñador del cual habla Jesús en este pasaje del Evangelio. Hay una gran similitud con nosotros. ¿Cuál es esa gran similitud? Bueno, pues la misericordia manifiesta de Dios, que siempre está esperando y nos deja y nos da tiempo para la conversión, porque pues Él quiere encontrar frutos, que nosotros, al igual que esa higuera que no da frutos, bueno, pues algún día seamos capaces, de darlos. Y dice, continuando el comentario del Santo Padre, todos necesitamos convertirnos, dar un paso adelante y a la paciencia de Dios. La misericordia nos acompaña en esto. A pesar de la esterilidad que a veces marca nuestra existencia, continúa el Santo Padre, Dios tiene paciencia y nos ofrece la posibilidad de cambiar y avanzar por el camino del bien. Pero la prórroga implorada y concedida mientras espera que el árbol finalmente fructifique, también indica la urgencia de la conversión. El viñador le dice al dueño, déjala por este año todavía, en el verso 8 de este Evangelio, según San Lucas, déjala todavía este año. Esto, dice su santidad, es la posibilidad de conversión, es una posibilidad que es infinita, es una posibilidad que mientras tengamos vida, pues ahí está. Por eso hay que tomar en cuenta tomarlo muy a pecho esta parábola que nos cuenta el Señor para que tomemos una decisión de inmediato. De lo contrario, dice aquí en este comentario su santidad, se perdería para siempre. Y menciona que en esta cuaresma pues podemos pensar qué podemos hacer para acercarnos al Señor, para convertir, para cortar las cosas que no van bien en nuestra vida. Nos deja pensando mucho esta reflexión del Santo Padre, el Papa Francisco, en relación a cómo lo compara él, y bueno, pues en esencia es lo que nos quiere decir el Evangelio, cómo Dios tiene esa paciencia siempre y siempre está esperando que pues en cualquier momento hagamos ese cambio y que nuestra vida, que no ha sido quizás hasta el momento fructífera, pues empiece ahora sí a dar frutos, esos frutos que Dios viene a buscar en cada uno de nosotros y que quizás aún pues no ha encontrado. Decía un sacerdote de feliz memoria ya llamado por el Señor, el padre Alfredo Zárate, mencionaba que mientras hay vida hay esperanza, y ciertamente mientras estamos vivos pues tenemos la posibilidad de reandar el camino, digamos, de volver a comenzar, de corregir y hacer de esta vida pues algo distinto, hacer un tiempo que lo aprovechemos, un tiempo que Dios nos da, estos años que Dios nos dé, ese año que pueden significar literalmente un año, no sabemos, o que pueden ser 10 o 20 años, o los que Dios nos quiera dar a cada uno de nosotros, como un tiempo propicio para hacer ese cambio, para poder, insiste el Evangelio, mejor dicho, para poder dar frutos, y fruto
abundante, fruto que sea agradable al Señor, para que cuando Él venga a buscar en nosotros, pues encuentre algo que le podamos presentar como fruto de esa conversión, de ese cambio. Pues ahí está el Evangelio que como siempre nos llena, nos hace pensar mucho en el diario vivir de cada uno de nosotros, en cómo lo estamos haciendo y qué es lo que falta. Y este tiempo de la Cuaresma pues es un tiempo propicio, es un tiempo ideal para hacer ese cambio, para dar ese giro y cambiar nuestra vida y preocuparnos mucho por dar ese fruto que Dios espera de cada uno de nosotros, que venga a nuestra higuera y pueda encontrar ahí, ahora sí, algún fruto. Pues bien, pues hoy retomamos nuevamente, hablando ya de lo que es el tema del día de hoy, hoy retomamos nuevamente estas transmisiones que pues habíamos estado ausentes durante varias semanas ya, por distintos asuntos, por distintas situaciones, tanto de salud como de otras de tipo familiar, pero bueno, pues Dios ha permitido que estemos nuevamente aquí, ojalá que ya podamos estar de manera regular, como lo habíamos estado haciendo, y retomamos también el tema de la Eucaristía, del cual hace tiempo señalaba yo, pues que quiero compartir con ustedes por lo menos 10 programas de lo que son los milagros eucarísticos, y pues estamos a punto de llegar a esa meta, porque la última vez que transmitimos fue el programa, el video, el tema número 8, y hoy es el tema número 9. Estamos ya casi con 10 programas ya hablando de milagros eucarísticos, que pues es un tema hermosísimo que no tiene fin, y que entre más y más buscamos, pues más y más nos sorprendemos, más y más nos llenamos de Jesús Eucaristía, y más queremos pues estar bien para poder recibirle siempre y no perdernos de este tesoro, tener la gracia de poderlo recibirlo con mucha alegría, con la mejor forma en que podamos presentarnos para recibir, para acudir a este banquete bendito. Y bueno, pues el tema que hoy quiero compartir con ustedes en relación a estos milagros eucarísticos, pues es de una pequeñita totalmente enamorada de Jesús Eucaristía. Y esta historia que les voy a contar es la historia de la beata Imelda, una pequeñita. Bueno, pues esta historia ocurre allá por Bolonia, en el país de Italia, donde nace esta niña angelical en esta importante ciudad de aquel hermoso país, Italia. Los historiadores dicen que pues no se ha podido encontrar, parece ser que no se conservó la fe del bautismo de esta beata, pero los autores italianos más autorizados, conocedores de esta historia, dicen que ella vino al mundo en el año 1322 y que era hija de los condes de Lambertini, que eran ilustres en nobleza y en virtud. Así que pues venía de una familia bien, de una familia con valores, una familia pues en donde se amaba a Dios. Ahí nace esta niña pequeñita, pequeñita beata llamada Imelda. La condesa, desconsolada porque no tenía hijos, su madre había rogado mucho y desde hace mucho tiempo y de una manera muy fervorosa había rogado a Dios para que le concediese una hijita. Y según se dice, cuenta la historia, pues al final tuvo ella recibir esta merced del cielo, esa petición que tanto le hacía a Dios, y que por fin un día también a través de la Santísima Virgen María, porque esta mujer era muy, muy devota del rezo del Santo Rosario, era devotísima de esta muy, muy bella devoción, valga la redundancia, que es la meditación del Santo Rosario. Pues ella lo pedía y lo pedía con insistencia, hasta que pues un buen día Dios en su infinita misericordia le concede esto que tanto pedía ella, ser madre, tener una pequeña hija, y bueno, a ella la bautizan con el nombre de Imelda. Imelda pronto llamó la atención conforme fue creciendo por sus celestiales inclinaciones. Esta pequeñita, cuando lloraba, cuenta la historia,
que solo había una forma de consolarla, y esto era cuando se le hablaba de los dulces nombres de Jesús y de María. Qué curioso, ¿verdad? Una pequeñita a la cual, pues como cualquier niño, niña que lloraba, y bueno, pues solamente la consolaba el que se le hablara de Jesús y de María. Cuando comenzó a hablar, fueron estos nombres dulcísimos los que pronunció con más frecuencia. Ya se le hablaba a su mamá, a sus padres le hablaban de Jesús, de María. Ella comienza a hablar y las primeras palabras que pronuncia pues son estas: Jesús y María, Jesús y María. Eso era algo que ella repetía porque era lo que escuchaba y lo único que la hacía, digamos, que estuviera tranquila, que no llorara tanto. Así que pues se iba creciendo esta pequeñita, iba creciendo y bueno, pues muy dada a la oración. A veces la encontraban con las manos levantadas al cielo en oración y con los ojos, dicen, pues llorosos, anegados en lágrimas de ternura y de amor a Jesús sacramentado. ¿Cómo podemos pensar que haya sido que en esta pequeñita haya nacido ese amor por Jesús, Eucaristía y por María, María Santísima? Bueno, pues obviamente fue porque sus padres también desde pequeñita pues le inculcaban todo esto, le hablaban de Jesús, de María, ella se sentía pues contenta, ella se tranquilizaba, y esta devoción, este amor por las cosas de Dios, por el Santísimo Sacramento, del cual pues seguramente que también su madre le hablaba mucho, pues hacían que ella fuera creciendo en virtud, en amor a la Iglesia, en amor a Dios y sobre todo en amor a Jesús sacramentado. Y bueno, pues esta pequeñita es así que permanecía largo rato sobre las rodillas de su madre, aprendiendo de ella las primeras oraciones. Era muy devota de la Madre de Dios, María Santísima, como ya decíamos, pero sobre todo, como ya decíamos también, más devota, más amorosa de Jesús Eucaristía, de la sagrada presencia de nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la hostia consagrada. Muy devota, muy amante de Jesús Eucaristía y también de María Santísima. Ella, aún siendo solo una niña, pues pasaba largas horas delante del sagrario, como extasiada, y con mucha frecuencia se alejaba de las fiestas de la familia, de esas fiestas normales que cualquier familia hace, en donde pues por supuesto hay mucha algarabía, mucha convivencia. Pues cuenta la historia que ella no se alegraba tanto con esto, y más bien se alegraba ella en retirarse, se alejaba de estas fiestas y se iba al oratorio del palacio, y ahí se ponía pues a orar ella solita. Ahí prefería estar en el encanto de estar frente a ese pequeño altarcito que allí en su casa ella misma arreglaba y que adornaba todos los días con flores. Esa era su alegría, en eso se contentaba, y bueno, pues así es que va creciendo, así es que va pasando el tiempo, y pues esto causaba mucha admiración en todos los que la conocían, obviamente principalmente pues en su familia, y muchas veces ellos se preguntaban pues qué iría a hacer esta niña en un futuro, con todo eso que manifestaba, ese amor por la Eucaristía, ese amor por la oración, ese amor también por nuestra Santa Madre la Virgen María. Pues todo esto hacía que la gente se preguntara y dijera, ¿qué ir a hacer? ¿Qué ir a hacer de esta niña cuando pase el tiempo, cuando ella sea grande? Y bueno, pues quizás pensaban muchas cosas, pero bueno, pues ahí estaba esta, esta duda, esta interrogante en todos los que la conocían, porque ciertamente pues era algo fuera de lo normal, no era común, no es común que una niña tan pequeña pues sintiera este gran amor por las cosas sagradas, por las cosas de Dios, pero Dios que toca los corazones, pues incendia el amor de cualquiera que lo toque, ¿verdad? Sea una niña, sea un niño, de quien sea. Cuenta la historia que cuando ella apenas contaba con 9 años, ya la voz de Dios se había dejado oír claramente en el interior de su alma y la había invitado al recogimiento del claustro. Pues ella se lo manifestaba sobre todo a sus padres, a su madre, como Dios en su interior, en su alma le llamaba
y le pedía que se fuera de religiosa. Imagínense ustedes, una niña de 9 años, en aquel tiempo ya Dios pidiéndole que, pues que se entregara totalmente a Él, que ofreciera su vida, aún siendo tan pequeña, siendo apenas una niñita. Pues es sorprendente, pero a la vez, a lo largo de la historia, conocemos muchos relatos, acontecimientos de niños, niñas en distintos lugares, pues que han sentido ese amor por las cosas de Dios, por Dios mismo, y pues lo han seguido. Y este es el caso. Esta jovencita tiene ese llamado interior, donde Dios la está invitando pues a ser su esposa. Como todas las religiosas, ellas mismas lo manifiestan, son esposas de Cristo. Así que, pues aunque ella todavía era muy jovencita, apenas 9 años, cuando Dios le hace ese llamado para ser religiosa, pero esto de alguna manera era un impedimento, su falta de edad para ser religiosa, pero era compensada, por decirlo de alguna forma, perdón, era compensada con sus bellas cualidades y por su juicio que tenía como si fuera ya una persona adulta, mayor. Pensaba y se comportaba como alguien ya mayor, como una persona adulta, como una religiosa, siendo apenas una niña. Entonces, de alguna forma esto ayudaba, a pesar de su corta edad. Era algo pues muy sorprendente ver una pequeñita teniendo esa devoción y ese amor por las cosas sagradas, por las cosas de Dios. Fíjense que en aquella época la historia nos cuenta que varios niños y niñas pues se les había permitido entrar en algunos conventos y pues la iglesia no lo prohibía. En aquellos años no era prohibido. Actualmente se pide pues cierta edad para que puedan ingresar tanto las mujeres a un convento como pues los jóvenes, hombres pues para el sacerdocio, para el seminario. Hay cierta edad, no se admiten niños muy pequeños, pero en aquel momento, bueno, pues ya ven que la iglesia cambia con el paso de los años. En aquellos años sí era permitido, y así que Imelda, esta pequeña jovencita, esta niña, pues pudo entrar y así satisfacer pronto sus ansias de unirse a Jesucristo, que ya le había estado llamando, ya le había estado tocando su corazón para que entrara a formar parte de sus esposas en el convento. Ella, Imelda, sin hacer caso de muchas de las cosas que le decían, de las advertencias de los parientes, ni tampoco hacer caso de ninguna consideración humana, entró bien decidida y con el corazón lleno de alegría en el monasterio dominicano de Valdipietra, allá en aquel lugar que decíamos de Italia. Entonces estaba determinada, aún siendo tan pequeña, ya tenía esa convicción, esa seguridad de lo que quería hacer, y pues entra, le dan permiso y ella puede entrar. Todavía no había hecho su primera comunión, una niña tan pequeñita pues no había hecho todavía su primera comunión. Pues los niños en aquel tiempo pues digamos que no eran tan afortunados, tan dichosos como ahora, en donde pues ya a cierta edad pues se puede recibir la primera comunión siendo pequeños todavía. Y bueno, cuando la Santa Iglesia así lo permitía, podían comulgar tan pronto como fuera autorizado, pero no era común que siendo tan pequeñitos pues hicieran su primera comunión en aquellos años. Vuelvo a repetir, ahora pues todavía siendo muy pequeños algunos niños, todavía pues la iglesia sí permite que comulguen, que hagan su primera comunión siempre y cuando pues tengan la preparación adecuada. Pero ella, Imelda, pues por esa causa suspiraba, por el hecho de no poder recibir a nuestro Señor sacramentado, suspiraba siempre con el día que ella consideraba sería el más feliz de su vida. ¿Cuál? Bueno, pues cuando recibiera al Santísimo Sacramento, cuando ella comulgara por primera vez, hiciera su primera comunión, ella pensaba en ese día como en el día más feliz, más dichoso de toda su vida. Y era tan grande el concepto que tenía de la Eucaristía que no podía ella entender, así lo manifestaba, no podía entender, no sabía cómo entender cómo era posible no morir de amor al recibir el pan de los ángeles. Fíjense, pensar en esto. Tanto amaba a Jesús sacramentado
que para ella era como inconcebible que alguien lo recibiera y no muriera. Es decir, era un amor el de ella muy grande a nuestro Señor sacramentado, demasiado grande, un respeto, un amor tremendo. Ella sabía muy bien lo que iba a recibir, al pan bajado del cielo, y por ese amor, por esa alegría tan grande, es que se preguntaba aquella pequeña niña cómo era posible que la gente recibiera a Jesús, Eucaristía, al Santísimo Sacramento, y todavía permaneciera viva la persona. Entonces, solamente pensar un poquito en esto nos hace darnos cuenta de el gran amor, el gran respeto, la gran veneración que ella tenía por Jesús Eucaristía. Y reiteradamente, pues ella suplicaba al sacerdote que le dejase comulgar, pero por más que lo hacía, pues por su edad, argumentando quizás que no tenía todavía la preparación, pues no se lo permitía, se le impedía, pues aún era demasiado pequeña. La edad era un impedimento, aunque ella ya estaba así de pequeña en un convento de religiosas, pues imagínense. La pregunta es, ¿querrían los sacerdotes, querrían las religiosas que recibiera a nuestro Señor sacramentado? Por supuesto que querrían que lo hiciera, pero también esperaban que tuviera el tiempo necesario de preparación para poder hacerlo. Pero para ella, para Imelda, para esta pequeñita, pues era mucho esperar, y por eso es que ella pedía insistentemente ya poder recibir a nuestro Señor. Más miren lo que sucede. Aquí es donde ocurre algo sorprendente y que pues nos deja pensando. Dice la historia que el día 12 de mayo del año 1333, cuando ya habían comulgado todas las monjas y cuando ya había sido cerrada la puerta del sagrario y estaban apagados ya los cirios del altar, mientras todas las religiosas pues se dirigían a sus ocupaciones habituales después de haber hecho la oración en la capilla, pues esta pequeñita Imelda se quedó postrada en tierra, todavía en oración, en adoración a su divina majestad. En cierto momento se ilumina el coro con una luz milagrosa y el lugar se llenó de un olor suavísimo, un aroma muy agradable, muy hermoso, que se esparció por todo el convento, y este agradable olor, este olor suave, agradable, pues atrajo otra vez a la iglesia a todas las monjas. Esa luz, ese olor tan bonito, pues hizo que regresaran después, como ya decíamos, de que habían estado ahí orando, y ya se habían retirado, digamos, a sus ocupaciones cada quien, pero pues les atrae este olor al preguntarse pues de dónde venía y por qué. Entonces pues van, se empiezan a acercar y oh sorpresa, ellas pueden ver cómo una hostia se movía sola en el aire y parecía que quería ir hacia donde estaba la pequeña, digámoslo así, la monja niña, que era una religiosa pero una niña, y la cual pues estaba en palabras así como digamos un poco en comparación, parecía que se derretía como un cirio que se iba desgastando por el calor, por el fuego del amor que la consumía por nuestro Señor sacramentado. Pues parecía esta pequeñita que se derretía de amor, temblorosa y con las manos juntas, y bajo la influencia de aquel sol, de aquella luz que iluminaba el lugar y que iluminaba también su alma y las almas de todas las religiosas que poco a poco fueron llegando y eran testigos presenciales de lo que allí estaba ocurriendo, aquella hostia que se movía suspendida en el aire. Y quiero hacer un paréntesis porque quizás alguien pudiera pensar que esto es una historia muy fantasiosa, folclórica, o que sea parte de una pues piadosa devoción, el hecho de pensar de que una hostia suspendida en el aire se movía de un lado hacia otro y parecía como que iba a la pequeña niña monja, por así decirlo. Y pues esto, si ustedes han por ahí visto algunos videos últimamente
de la Sagrada Eucaristía, los milagros eucarísticos. Hay por ahí un video que está circulando en las redes, ya tiene algunos años, 4 o 5 años atrás, que ocurrió en una celebración muy importante donde están reunidos muchos sacerdotes por allá en Francia. Es una misa especial y bueno, en ese video que está ahí en las redes, no recuerdo la fecha exacta ni es una misa, pero no recuerdo el motivo de la misa, de que estuvieran tantos sacerdotes, pero el caso es que pues estaba grabando la Santa Misa y en eso ocurre que mientras el sacerdote está haciendo la consagración, está pidiendo que el Espíritu Santo descienda y que en esas especies eucarísticas de pan y vino pues esté el cuerpo y la sangre de Cristo. Se ve claramente en esos videos cómo la hostia empieza a levitar sobre el altar. Se ve la hostia suspendida tal cual en el aire, y mientras el sacerdote está haciendo la consagración, pues la hostia está ahí suspendida en el aire a unos centímetros del altar, ¿sí? De la base del altar la hostia suspendida, haciendo unos pequeños movimientos. Entonces, esto lo platico porque esto que ocurrió ahí con esta niña Imelda, que nos habla la historia de esa hostia que estaba suspendida en el aire moviéndose, pues esto no hay una explicación, ciertamente no la hay, como tampoco la hay respecto a lo que les acabo de narrar y que ocurrió hace poquitos años en esa hostia consagrada, en esa misa allá en Francia, en donde se ve muy claramente esto que les menciono. Para los que tenemos fe, para los que creemos en Jesús Eucaristía, pues sabemos que esto sí es sorprendente y no hay ninguna explicación, pero lo entendemos como que no es imposible porque está ahí la presencia real y verdadera de Jesucristo. Ahí está nuestro Señor, aunque no podamos nosotros entenderlo, ni podamos explicarlo cómo es que esto sucede, pero es un hecho. Nuestro Señor sacramentado está ahí, vuelvo a repetir, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, pues esto es lo que ocurre en ese momento. La niña está ahí en oración, la hostia suspendida, moviéndose, suspendida en el aire, y aquella luz hermosa. Al ver este milagro, el sacerdote entendió hasta entonces claramente la voluntad de Dios, porque recuerden que ya la niña le pedía con insistencia que él le permitiera pues recibir a Jesús Eucaristía, pero por los motivos que ya mencionamos, sobre todo por cuestión de la edad y por el tiempo que le faltaba de preparación, pues es que el sacerdote todavía no le permitía a la pequeñita que recibiera la comunión. Sin embargo, al ver esto que ocurre, como la niña estando en oración ocurre todo esto, pues entonces el sacerdote entiende claramente que la voluntad de Dios es que esta niña reciba la Sagrada Comunión. ¿Qué hizo el sacerdote? Bueno, pues se revistió de nuevo, ya había estado ahí, ya lo habíamos dicho, acuérdense, ya había estado ahí, habían estado en oración, todas las religiosas, se había cerrado la capilla, se habían apagado los cirios, ya las monjas se habían ido a sus oficios normales, pero el sacerdote es avisado de lo que está ocurriendo, regresa, se reviste de las sagradas vestiduras, de los ornamentos, y tomando la hostia que flotaba en el aire, la toma y se la administra, se la da a la pequeña Imelda para que la reciba y haga así su primera comunión, que tanto deseaba, que con tanta insistencia pues le había estado pidiendo al sacerdote desde hacía ya un buen tiempo, y por las razones que ya explicamos, pues no se le concedía. Bueno, pues es así que Imelda recibe a nuestro Señor sacramentado, cierra los ojos, como si ella se escapara, digamos, de esta realidad, junta sus manos, inclina su cabeza, y después de esto pareciese, dice la historia, cuentan, pareciese como si la niña hubiera quedado allí en oración, extasiada, pero al mismo tiempo dormida. Parecía que no se movía, simplemente estaba en esa posición, sin moverse, en actitud de oración, y a la vez totalmente ausente de lo que ocurría a su alrededor. Pero empiezan a notar las religiosas, bueno, algunos cambios en ella, porque pronto su color encarnado se transformó en un color ligeramente rosado,
Y de esto, de estar en esta situación, pues pasaron varias horas sin que se desvaneciera aquella actitud, aquel encanto que la niña tenía por lo que estaba viviendo. Fíjense qué curioso. Ella recibe el Santísimo Sacramento, el sacerdote se lo administra y ella permanece en esa actitud de oración no por unos minutos, sino por largas horas, cuenta la historia. Largas horas y bueno, empiezan a notar las ahí presentes, pues que algo no estaba bien, en el sentido de que la niña parecía que estaba pues totalmente ausente en una actitud, digamos, fija, pero sin moverse ni expresar movimiento alguno ni sentimiento alguno más que lo que podían ver en su rostro, esa tremenda concentración, es estar como en un estado de oración muy profundo y que así permanecía a lo largo de horas y horas y horas y esto no cambiaba. Entonces algunas religiosas eh, pensaron, presintieron más o menos lo que estaba ocurriendo. Se acercaron a ella, le llamaron, pero ella no respondió. ¿Y qué creen que sucedió? La niña había muerto después de haber recibido la Sagrada Comunión. Sí, así es. Esta pequeñita que amaba con todo su corazón a Jesús Eucaristía, había muerto, pero había muerto de amor, de un amor a Jesús tan grande que le tenía. Y fíjense qué curioso, en esta situación ocurre lo que ella se había imaginado y lo que alguna vez había ella expresado. ¿Se acuerdan que al inicio decíamos que ella no entendía cómo alguien, como un ser humano que recibe a Jesús Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, después de recibirlo, aún permanece vivo? Ella se preguntaba y no encontraba la explicación de cómo podía la gente comulgar y seguir viva. Para ella esa manera de pensar nos dice mucho porque entendemos como que al recibir al mismo Dios bajado del cielo, no era posible ya seguir vivo en este mundo. ¿Sí? Ella lo recibe, era tanto su fervor, su amor que sentía por él, que aquello que ella se preguntaba y que ella no sabía responder cómo es que no ocurría en las demás personas, parece un poco extraño que quizás ella, nos imaginamos que pensara ella que todo el que comulgara debía de morir. A ella le parecía extraño en su mente, en su forma de ser, de percibir lo que era el Santísimo Sacramento, pues le parecía inconcebible que la gente después de recibir a Jesús sacramentado aún permaneciese viva. Y bueno, pues le ocurre esto, ella recibe a nuestro Señor y muere de amor tal como ella se lo había imaginado y en alguna ocasión lo había dicho. Vuelvo a repetir la pregunta que ella se hacía: ¿cómo es posible que se pueda recibir al pan del cielo, al pan bajado del cielo y aún vivir, aún permanecer con vida después de haberlo recibido? Y pues ahí está la respuesta, ¿no? Ella estaba segura, totalmente segura de que no había cosa más grande, y no la hay, que recibir a nuestro Señor sacramentado. Claro, cuando se tiene la conciencia de a quién estamos recibiendo, perdón, y cómo debería de ser, de acuerdo a lo que decía esta jovencita, cómo debería de ser nuestra preparación para recibir a Jesús. Híjole, nos deja pensando mucho en todo lo que nos hace falta, y como decíamos, como decía el Evangelio, mejor dicho, hace un momento que lo escuchábamos, eh, pues si no hemos recibido a nuestro Señor con esa misma disposición, con ese amor tan grande que se le debe, decía el Evangelio que aún es tiempo para cambiar. En lo personal, en lo muy, muy personal, a mí me hace pensar que pues falta muchísimo, muchísimo para recibir a nuestro Señor y recibirlo como Él se merece, de acuerdo a lo que Él es Dios vivo, es el pan vivo bajado del cielo. Estamos recibiendo nada más y nada menos que a nuestro Señor presente ahí. Entonces, la manera, la forma, la preparación que debiéramos tener, pues es
qué decirlo, ¿no? Eh, Vivieron una manera de lavarnos totalmente por dentro, de estar totalmente limpios para poderlo recibir. Sin embargo, nuestra flaqueza humana a veces nos hace creer que lo estamos recibiendo bien, que estamos haciendo lo suficiente para recibirlo como Él se merece. Esto es algo que con testimonios como el de esta pequeñita, pues nos ponen mucho, mucho a pensar. Y volviendo, entramos en esta reflexión, pero volviendo a la historia, bueno, pues después de esto, de que las religiosas se percatan que efectivamente aquella jovencita ya no estaba viva, pues obviamente empieza a correr la noticia por todo el pueblo y pues un gran gentío acudió a este lugar, a Valdepietra, para ver el cuerpo de aquella joven novicia y bueno, pues nadie dudó de venerarla enseguida como una bienaventurada, ¿por qué? Bueno, pues porque imagínense nada más el milagro de Jesús Eucaristía al estar aquella hostia levitando, flotando en el aire y queriendo como acercarse a ella y dando a entender que era deseo de Dios que esta joven comulgase, que recibiera a su Jesús sacramentado al que tanto y tanto amaba y pedía con insistencia desde hacía tanto tiempo, quería recibirlo y por eso es que estaba ahí hasta que el buen sacerdote entiende que esa era la voluntad de Dios y bueno, pues lo recibe. Por eso es una bienaventurada esta jovencita. Así que cada año, el día 12 de mayo, pues era celebrado en este lugar, en el convento, este recuerdo, esta memoria de esta jovencita y era hecho pues con toda la solemnidad posible. Los papas después de este acontecimiento pues vieron siempre con buenos ojos este culto, esta veneración a esta jovencita porque era una forma de motivar, de despertar en los corazones pues ese amor a Jesús sacramentado. Pues es un ejemplo muy grande porque si nosotros como adultos vemos, nos damos cuenta de testimonios como este que se dan en niños y que a lo largo de la historia pues son muchos los casos de niños que han adorado, que han amado a Jesús Eucaristía en los tiempos de la persecución, por ejemplo, de la iglesia allá en Roma, pues fueron muchos también los mártires que padecieron y sobre todo niños porque los usaban para llevar a nuestro Señor sacramentado porque pues en ellos quizás no habría la sospecha de que llevaran al Santísimo y pues a veces los descubrían y los mataban, ¿sí? Es así que pues hay varios mártires en el mundo y nos dejan una enseñanza tremenda. San Tarcisio me viene a la memoria, ¿sí? El patrono de los Tarcisios, los niños adoradores del Santísimo Sacramento, y bueno, tantos y tantos más, pues esta niña Imelda, pues nos hace ver cómo es que se le debe amar a su divina majestad, ¿sí? Con esa actitud, con esos deseos, con ese fervor que ya de un alma tan pequeña como esta, en un cuerpo tan pequeño que había un amor tan grande, tan inmenso a nuestro Señor sacramentado que al recibirlo pues simplemente no soporta la alegría y muere de amor, muere de amor. Después de esto, pues decíamos que los papas no veían con malos ojos que se venerara este culto, esta veneración a esta pequeñita, hasta que por fin ocurre un decreto del Papa León XII en el año de 1826, pues este Papa la declara beata y así autoriza su oficio litúrgico y pues la misa propia respecto a los beatos, ¿sí? Pues, ¿qué les parece esta historia, queridos amigos, hermanos, familia, de esta pequeñita Imelda, amante de Jesús, Eucaristía, y un ejemplo de cómo debe ser el amor, el respeto, la veneración, la disposición que debe tener nuestro corazón, nuestra alma, para recibir a su divina majestad? Un ejemplo que nos llena pues de pensamientos, de ganas de querer ser mejores, de tener esa actitud, ese amor tan grande como lo tuvo esta jovencita, aunque tuviéramos un porcentaje pequeño de lo que ella tuvo, de lo que ella amó a nuestro Señor, que lo tuviéramos nosotros.
en lo particular cuando supe de esta historia y la quise transmitir aquí para ustedes, pues se queda uno sorprendido y dices, híjole, ojalá tuviera yo, aunque sea un poquito de lo que esta pequeñita tuvo en cuanto a ese amor tan grande a su divina majestad. Pues ojalá que esta historia y muchas más que hemos narrado aquí, ya es el programa, el video número 9 de Milagros Eucarísticos. Si Dios nos presta vida, la siguiente semana estaremos transmitiendo y habremos llegado a la meta, si Dios nos lo permite, de transmitir 10 programas, 10 videos acerca de los milagros eucarísticos. Si ustedes han seguido este canal, pues ahí están, ya los han visto, pero si no, pues pueden entrar, ahí está el canal, El Carpintero, en este espacio de Facebook, y ahí están todos los videos que se han estado transmitiendo con relación a estos milagros eucarísticos. Pues bien, queridos hermanos, amigos, familia, pues un placer estar con ustedes y compartir estos momentos. Vamos a terminar como empezamos. ¿Cómo empezamos? Empezamos con oración y así vamos a terminar, orando, dando gracias a Dios. Este programa se llama El Carpintero, haciendo alusión, recordando al Señor San José, a quien lo tenemos como patrono de este canal, y que por cierto estamos precisamente en el mes, acaba de pasar el día 19, pasado día 19, la fiesta de San José, pero todo el mes también, este mes de marzo, pues es consagrado al Señor San José, así que pues hacemos oración al jefe de la Sagrada Familia, pidiendo que nos proteja, que nos alcance de Dios las gracias que más necesitamos y que nos ayude también a ser como Él es, aquel hombre cumplidor, aquel hombre encargado de una misión tan grande. Para nosotros, pues la misión es cada una de nuestras familias, que aprendamos de San José, de esa solicitud a lo que Dios le pedía, de ese silencio en donde no se decía mucho, pero que más que con palabras, con actos, pues él cumplía la voluntad de Dios. Pues bien, terminemos haciendo oración al Señor San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, esposo de María, concédenos tu protección paternal, que te imploramos por el corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Oh tú, San José, cuyo poder se extiende a todas nuestras necesidades y sabes cómo hacer posibles las cosas más imposibles. Abre tus ojos de Padre a los intereses de nosotros, tus hijos. En la vergüenza y la pena que te presentamos, recurrimos a ti con confianza. Dígnate tomar por tu conducta caritativa ese asunto importante y difícil, causa de nuestra inquietud. Haz que su feliz resultado se convierta en la gloria de Dios y el bien de sus devotos siervos. Oh tú, José, San José, que nunca has sido invocado en vano, amado San José, tú, cuyo crédito es tan poderoso ante Dios, ¿qué podrías decir en el cielo? José, más bien ordena, no suplica. Padre eterno, ruega por nosotros a María. Sé nuestro abogado con este tu Hijo divino, cuyo Padre adoptivo fuiste tú, tan atento y tan querido y fiel protector. Sé nuestro abogado con María, de quien fuiste amoroso y tiernamente amado esposo. Agrega a todas tus glorias la de ganar la causa difícil que te confiamos. Creemos, sí, creemos que tú puedes conceder nuestros deseos, librándonos de las penas que nos abruman y de la amargura que llena nuestra alma. Tenemos además la firme confianza de que no descuidarás nada en favor de los afligidos que a ti imploramos. Humildemente postrado a tus pies, buen San José, te imploramos, ten piedad de nuestros gemidos, de nuestras súplicas y de nuestras lágrimas. Cúbrenos con el manto de tu misericordia y bendícenos hoy y siempre. Amén. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio me ampare y el de Jesús y María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por el favor de su atención. Dios los bendiga abundantemente. Les pido oración por su servidor
para poder seguir adelante con esto, que con mucho cariño lo hacemos, con mucho amor y que queremos seguir haciendo. ¿Qué es? Bueno, pues proclamar la palabra de Dios, hablar de todo lo que es nuestra Santa Iglesia en la medida de nuestras posibilidades y pues pedir a través de sus oraciones que venga el Espíritu Santo para que nos guíe, nos aconseje y nos enseñe y que Él sea el que cada semana pues hable aquí ante ustedes. Dios los bendiga, si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana.